Buenas noches y bienvenidos todos a su ministerio de acción positiva. La gloria del Señor esté con cada uno de ustedes y le pedimos al Señor que nos guíes en esta noche, en cada momento, y es una honra y un honor participar en este estudio basado en Ezequiel 2. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar este estudio con una oración y vamos a tener tía Neti, por favor, lleven en oración. Padre de la gloria, de bondad, en esta noche te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y queremos ya darte la gracia porque sabemos que este banquete que vamos a tener lo vamos a disfrutar porque la palabra de Dios es el mejor banquete que el cristiano puede tener. En esta noche que vamos a estudiar el capítulo 2 de Ezequiel, le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos abra los entendimientos para que cada palabra penetre en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Le damos las gracias primeramente a Dios y a cada uno de ustedes por estar con nosotros en esta noche para tener este maravilloso estudio basado en Ezequiel 2. Y vamos a iniciar con una introducción del que es el libro de Ezequiel para un pequeño repaso de lo que hicimos la semana pasada. Entonces, el libro de Ezequiel, déjame compartir esto para que lo puedan tener. Ok. ¿Lo pueden ver ahí? Correcto, sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, una pequeña introducción del libro de Ezequiel, como un repaso de lo que cubrimos la semana pasada, que Dios nos dio la honra y el honor de estudiar Ezequiel 1. Entonces, el libro de Ezequiel es un libro profético en la Biblia que se enfoca en la restauración de Israel después de la cautividad babilónica. Contexto histórico. Dijimos que se escribió durante el siglo VI a.C., cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó Jerusalén y llevó a los israelitas al exilio. El libro está estructurado de esta forma. El libro de Ezequiel se divide en tres sesiones principales: juicio sobre Israel y las naciones, que está compuesto por los capítulos 1 hasta el 24. En esta sesión, Ezequiel profetiza sobre la destrucción de Jerusalén y la cautividad babilónica. La segunda parte es juicio sobre las naciones, que comprende Ezequiel 25 al capítulo 32. En esta sesión, Ezequiel profetiza sobre el juicio de Dios sobre las naciones que rodean a Israel. Y la tercera parte, la restauración de Israel, que comprende el capítulo 33 al 48. En esta sesión, Ezequiel profetiza sobre la restauración de Israel después de la cautividad babilónica. Vamos a continuar con un pequeño resumen de nuestro capítulo de hoy, el capítulo 2 de Ezequiel. En el contexto histórico dice que este libro se escribió durante el siglo VI, cuando el rey Nabucodonosor de Babilonia conquistó Jerusalén y llevó a los israelitas al exilio. Ezequiel era un sacerdote y profeta que se encontraba entre los exiliados. El resumen del capítulo. Entonces Dios le da a Ezequiel una misión profética para hablar a los israelitas en este capítulo que se encuentran en el exilio. Dios le dice a Ezequiel que debe hablar a pesar de que ellos pueden no escuchar. Pues recuérdense, aquí el pueblo estaba rebelde contra Dios. Siempre pasa eso, cuando nos rebelamos contra Dios, las cosas no nos van muy bien, ¿verdad? Entonces la misión de Ezequiel, Dios le da a Ezequiel la misión de hablar a los israelitas en el exilio. Entonces hay una resistencia de los israelitas y Dios advierte y hace que los israelitas puedan no escuchar su mensaje. La responsabilidad de Ezequiel es responsable de hablar el mensaje de Dios independiente
de la respuesta de los israelitas. Si Dios le da una misión especial aquí a Ezequiel, que él debe hablar en el contexto de Dios a este pueblo que está en rebeldía. Entonces la aplicación de este capítulo, la importancia de la obediencia. Ezequiel lo destaca la importancia de la obediencia a Dios. Incluso la tarea es difícil o desafiante. La responsabilidad de compartir el mensaje de Dios. Ezequiel nos recuerda que tenemos la responsabilidad de compartir el mensaje de Dios con los demás, independientemente de su respuesta. Recuérdense que Dios está mandando a Ezequiel en este capítulo para que le hable al pueblo, y aún el pueblo está en rebeldía. Nosotros, Dios nos está diciendo que, bueno, debemos compartir siempre el mensaje de Él con los demás. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a tener algunos puntos importantes de este capítulo 2. Entonces, el llamado de Ezequiel, Dios elige a Ezequiel para ser su profeta y la autoridad para hablar en su nombre. Es decir, él dice, vamos a leer en el capítulo, que dice que él recibe que el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que él se levanta cuando recibe el Espíritu Santo. Entonces, la dificultad de la misión, Ezequiel es enviado a un pueblo rebelde que no quiere escuchar la palabra de Dios. El poder del Espíritu Santo, Dios capacita a Ezequiel con su Espíritu Santo para que pueda cumplir su misión. El mensaje del juicio y esperanza. El rollo que Ezequiel ve representa el mensaje que debe transmitir al pueblo, que incluye tanto el juicio por sus pecados como las razones de la esperanza y la restauración. Bueno, vamos a dejarlos ahí ahora porque vamos a leer el capítulo y póngale atención para que cuando estemos en este tema de las preguntas, ¿verdad? Ahorita, más tarde, podamos nosotros, que vamos a tener a nuestra hermana Daisy, que nos lea, bueno, más son 10 o léalo, hermana Daisy, pueden tomar nota de lo, pongan mucha atención a esto, solamente son 10 versículos acá. Sí. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Aquí le voy a leer Ezequiel 2. Doy lectura. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes, que se rebelaron contra mí, y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová al Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa de rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casas rebeldes. Les hablarás, pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tu hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No sean rebeldes como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y mire, y es aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendido delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, pues ya ustedes ven que aquí el Señor le está dando instrucciones muy específicas al profeta con respecto al pueblo de Israel. Vemos que el pueblo de Israel está en rebeldía y Dios advierte aquí al profeta que, quizá ellos no quieran escuchar la palabra de Dios, pero nosotros no nos podemos dar por vencidos, debemos continuar adelante, debemos seguir adelante
Bueno, tengo unas cuantas preguntas. Este libro es muy interesante, un poco corto, pero el contexto de este libro es hermoso, ¿verdad? Que son cosas que pasan en la vida. Bueno, hermano René, para usted será la primera pregunta. Espero que usted escuchó bien lo que leímos, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el propósito de la misión de Ezequiel en este libro, en este capítulo número 2? Dígame. Bueno, de acuerdo a lo que yo escuché el capítulo. Dios le ordena que le lleve un mensaje al pueblo rebelde de Israel, y él habla al final, él habla del rollo. Lo más probable es que en el próximo capítulo vamos a ver eh, el mensaje que él iba a llevar al pueblo de Israel, pero el propósito de lo que yo entendí es de llevarle un mensaje al pueblo de Israel. Sí, sí. Usted sabe que Dios se estaba dando quejas porque el pueblo de Israel estaba rebelde. Entonces ustedes se dirían, pero bueno, hermano Rafael, ¿por qué ellos se ponen en rebeldía? Bueno, porque usted sabe lo que pasa que nosotros los hombres a veces queremos seguir nuestras propias instrucciones. No es como, no es coincidencia que el pueblo de Israel ha caído en la esclavitud, ¿verdad? Porque dice que están esclavos allá, desterrados en Babilonia, ¿verdad? Y por la rebeldía, porque se apartaron de los caminos del Señor. Entonces, vamos a darle esta próxima pregunta al ministro. Ministro, prenda su cámara. Sí, dígame, Ok, ministro. Usted tiene la Biblia ahí, porque quizá va a tener que leer dígame. un poquito, si no se acuerda, puede ir a referencia a la Biblia con esta pregunta. Dice, ¿qué le dice Dios a Ezequiel en el capítulo 2 de versículos 3 al 7? Usted puede hacer una... Claro, le dice que el pueblo es un pueblo rebelde y quizá no va a escuchar lo que él va a decir, Ujú, ujú. pero que de todas maneras él debe hablar. Y es Sí, muy bueno que entendamos cuál es el mensaje para nosotros. Dios nos va a dar tareas difíciles a veces en la vida y no vamos a estar de acuerdo, pero tenemos que cumplir el mandato de Dios. Esa es la enseñanza de eso. Dios le da un mandato, es difícil, él sabe que ellos no quieren escuchar lo que él va a decir, que el pueblo de Israel va a ser enjuiciado por su malicia, por su pecado, y quizás no lo van a escuchar, pero de todas maneras el mandato de Dios debe cumplirse, porque la Biblia dice que hasta de la piedra Dios hace hijo y profeta si él quiere. Si uno de nosotros no habla, entonces él busca a otro y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasó con Pablo? Como los discípulos no hicieron el trabajo porque Dios les dijo que fueran por todo el mundo y predicar el evangelio. Ellos se quedaron en Jerusalén, sí. tranquilos, entre amigos y quietos, con una iglesia inmensa de miles de miembros. Entonces Dios tenía que levantar otro hombre para que fuera a predicarle a los gentiles, a nosotros. Y levantó a Pablo. La misión de Dios se va a cumplir, aunque él se la dé a un hombre, lo mismo que Jonás. Dios le dio que fuera a hablar con Nínive, un pueblo enemigo de Israel, y Jonás no quería y se fue para otro lado. Entonces se lo trajo a una ballena y lo trae para donde tiene que ir, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir y el mandato de él a nosotros se va a cumplir, aunque nosotros no queramos. Oigan eso, ¿eh? Amén, Esa es amén. la enseñanza aquí. Amén, amén. Muy bueno, ustedes saben que esta enseñanza aquí es tremenda porque leímos que el profeta dice que recibió ¿qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y que él sintió la diferencia de una vez. Dios le dio el mandato, pero nosotros tenemos que estar abiertos a recibir eso, ese Espíritu de Dios para que nos guíe a nosotros en los caminos. Porque él está mandando al profeta que vaya y le predique a este pueblo que está en rebeldía. Amén. Pero a veces nos preguntamos, pero si es un pueblo elegido por Dios, ¿por qué se rebelde? Bueno, porque a veces nosotros no hacemos las decisiones correctas y no nos guiamos por las cosas de Dios, sino lo hacemos en nuestros propios entendimientos, hacemos nuestras propias decisiones y por eso
es que fracasamos. Nosotros debemos siempre buscar la guía de Dios en todo lo que hacemos. Amado diácono, recuerde que la naturaleza humana es siempre hacer pecado. La Biblia dice en el capítulo 6 de Génesis que a Dios le dolió haber creado al hombre porque se dio cuenta que el pecado del corazón del hombre siempre inclinado hacia el mal. Ya, vamos a darle la próxima pregunta a la hermana Daisy, que dice, ¿qué significa la imagen del rollo que se desarrolla en Ezequiel? Ok, la imagen del rollo. Pueden leer el capítulo si Ok, la necesitan. imagen del rollo que se desenrolla simboliza el mensaje de Dios que le fue dado a Ezequiel para Amén. que proclamara a los idealistas. Amén, amén. Entonces, ministro, es importante aclarar que en esos tiempos, ¿verdad? No se usaba la Biblia así como un libro, sino se leía de un rollo, ¿verdad? ¿Usted puede explicar un poquito más? Correcto, sí, de un rollo de papiro que Sí, va. no había la Biblia. Ustedes saben que eso se lo debemos en realidad a un hombre que era pecaminoso, pero fue el que ayudó a los cristianos, que se llama Constantino el Grande. Él es que ordena y duran 150 años discutiendo, en discusión filosófica y bíblica. Entonces, el hijo de él es que la completa, esta Biblia que tenemos nosotros. Entonces, pero en ese tiempo era rollo de papiro. Pero déjeme añadirle a la contesta de la cuñada, la cual es muy buena, que cuando él se traga eso tiene un significado especial para nosotros. Nosotros debemos digerir la palabra de Dios. Por eso es que Juan 5:39 dice, y ustedes escudriñan las escrituras, hablando Jesús, porque a ustedes les parece que en ella se encuentra la vida eterna. Entonces, él dice que se traga la palabra de Dios, ¿verdad? Y que es amarga, pero a veces la palabra de Dios va a ser dura con nosotros. Por eso es que mucha gente no le gusta leer la palabra, las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué hace las Sagradas Escrituras? Es duro en un momento, pero después te trae paz, te trae armonía, te enseña cómo vivir, a no vivir vacío. Entonces, todo esto en esencia es lo mismo, desde el comienzo hasta el final. El hombre rebelde, el hombre peca, viene su juicio, Dios le manda su castigo, pero después vuelve y lo restaura, sabiendo que Dios es un Dios misericordioso. Esa es la esencia del Evangelio y de toda la Biblia, es el mismo mensaje. Claro, entonces es muy importante que veamos que Dios nos prepara a nosotros. Él nos da una tarea para que nosotros la cumplamos, pero él le prepara, porque vimos que dice que recibió eh, el Espíritu Santo y que dice que él tenía que digerir el rollo, ¿verdad? Es decir, que él tenía que prepararse para que pudiera llevar a cabo esa tarea que Dios le había entregado. Tía Neti, vamos a tener a usted con la próxima pregunta. Y, Hermano, el primo José Gabriel también está en línea, ¿ok? ok, sí, gracias, porque no estaba viendo por aquí. Sí, claro. Ok. Entonces, dice tía Nete, usted puede leer, Te escucho. dice, ¿cuál es la responsabilidad de Ezequiel según Ezequiel 2:7? Usted puede referirse al versículo 7 para que entienda. No, y bueno, tú sabes que la responsabilidad de Ezequiel, porque en este capítulo 2, lo que Dios hace, que, ¿verdad? Eh, Ezequiel ahí recibe la misión, ¿verdad? De lo que él va a hacer. Entonces, nos dice, ¿verdad? En el 7, como tú dices. Sí, sí, léalo, tía, léalo. No, dice, espérate un momentico. 7. Ajá. Dice, transmitiré, le transmitiré mis palabras y te escuchan y y también porque son unas raza de rebelde. Bueno, yo diría que, ¿verdad?
lo más difícil para ese profeta era la rebeldía que tenían ese pueblo de Israel, que bueno, siempre fue ¿verdad? Una nación terca. Yo diría que todavía aún son así, porque tú sabes que los israelitas son muy difíciles, pero especialmente él le habla a ese pueblo, ¿verdad? Que después, que aunque estuvieran en cautiverio en Babilonia, ellos no dejaban de ser rebeldes. Y él lo que quería, como que ellos, el pueblo, reconociera que dejara de ser, diríamos, de ser malo, para que ellos volvieran a la realidad y que fuera un pueblo bueno y que se volvieran hacia Dios. Porque, ¿verdad? Diríamos ahí, como se habla, que, ¿verdad? Dios le hablaron él le habló a ese pueblo sobre la escritura, se lo dieron en ese rollo. Pasa como en el capítulo, tú sabes que en el capítulo 4 de Lucas, Jesús estaba en la sinagoga y le dieron ese rollo. Entonces, ahí también, aquí dice que cuando comienza la lectura, dice, habla del Espíritu, ¿verdad? Amén. Que va a recibir. Entonces, en el capítulo 4 de Lucas nos dice, cuando Jesús le dice ahí que, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre él. Y él lo que le dice ahí, que ellos, ese es un año de gracia. ¿Por qué tenían esa gracia? Porque tenían ahí al Rey de Reyes, que era Jesús, ¿verdad? Sí. Y qué más importante que eso, que uno reconozca que cuando tú tienes a Jesús, tú cambias y tú puedes hacer todo bien. Es cuanto. Amén, amén. Bueno, Dios aquí estaba preparando a Ezequiel, porque él le dio esa encomienda de ir a predicar el evangelio, pero eran una gente rebelde, ¿verdad? Entonces aquí Dios le dice, no, que es un llamado a la valentía y perseverancia, que aunque él encuentre oposición, él tiene que seguir transmitiendo ese mensaje, a pesar de la rebelión y de la oposición que va a encontrar en este pueblo, porque ellos estaban rebeldes, estaban completamente desviados. Hay que tener eso, que es importante eso. Déjame verle. Entonces, la respuesta que yo puse aquí, sí, la responsabilidad de Ezequiel es hablar el mensaje de Dios, independiente de la respuesta de los israelitas, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que aquel pueblo había rebeldía, había oposición, iba a ser difícil transmitir el mensaje. Por eso que Dios al principio dice que en este capítulo que él recibió el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que poder llevar a cabo esta misión importante. Entonces nosotros como creyentes y estudiantes de la palabra de Dios debemos seguir escudriñando las escrituras. Vamos a buscar la próxima pregunta y vamos a tener que el primo Baldo, por favor, no trate de contestarnos la próxima pregunta. Dice, primo Baldo dice, ¿qué podemos aprender de la obediencia de Ezequiel en Ezequiel 2? ¿Qué podemos aprender de la obediencia? ¿Sí? ¿De qué usted puede aprender? ¿Qué usted nos puede decir de eso? De Bueno, este capítulo. dice que el hijo de Adán, el Espíritu le habló, ¿verdad que sí? A él, Sí, sí, a Ezequiel. El Espíritu le habló y le comunicó que fuera y hablara con el pueblo rebelde, ¿verdad que sí? sí, sí. Yo entiendo de que él escuchó la palabra de Dios y a pesar de que él sabía que el pueblo era rebelde, le habló y le dijo que escucharan lo que él estaba diciendo, aunque a pesar de que fueran rebeldes, él confió en Dios de que lo podía doblegar al pueblo, ¿verdad? De que el pueblo podía escucharlo y sacarle un buen provecho a la palabra que él le iba a decir. Amén. Amén, amén. Exactamente. Es decir, aunque la tarea sea difícil, nosotros tenemos que estar dispuestos a seguir Sí, adelante, a luchar, a forjarnos, a ser aplicados para sí, poder llevar a cabo las misiones que el Señor nos da.
Entonces Dios nos está hablando aquí claramente que este camino no va a ser fácil, es una lucha constante, y es difícil, ¿verdad? Porque ¿qué tenemos? Que tenemos el enemigo que trata siempre de apartarnos de las cosas que nosotros debemos hacer y quiere desalentarnos, no, la cosa tan difícil, no lo haga, no, pero usted échele ganas. Pues le digo porque yo paso por eso, ¿verdad? Cuando yo me siento así más de más, hoy pasé el día entero trabajando en la palabra de Dios. Es decir, no, pues hay que tratar de vencer al enemigo, no importa que las cosas se pongan difíciles. Si usted no está siendo exitoso en algo, trate otra cosa, ¿verdad? Yo estaba tratando hoy de preparar una prédica, no, no me salió, entonces el Señor me la cambió y tuve que preparar otra prédica nueva. Es decir, hay que seguir luchando. No podemos darnos por vencidos, porque Dios lo que nos está diciendo aquí, este camino no es fácil. Es decir, yo no lo voy a mandar a ustedes, oh, va a ser una cosa bien bonita y fácil. No, no. Miren lo que está haciendo aquí. El profeta, él lo manda a una misión específica, pero está teniendo complicaciones. Entonces, yeah. Vamos a ver si el hermano Gabriel, eh, estamos estudiando el capítulo de Ezequiel 2, Gabriel. Vamos a hacerle una pregunta, a ver si usted puede participar. Prenda su micrófono, Gabriel. Hey, No, no escucha, hermano, hoy. Usted no escucha, Gabriel. dígale. Sí, digo, si usted puede, si usted no puede, lo ayudaremos. Dice, ¿cómo se relaciona Ezequiel 2 con el resto del libro de Ezequiel? Bueno, ya es una cosa más, es bien avanzada esta pregunta, un poco. Yo llegué un poquito tarde, ya estaban aplicando, ya habían leído, pero si hay que leer algo un poquito más. Bueno, esta pregunta yo se la voy a dar al pastor para que él nos lea, porque es una pregunta bien amplia. Pastor, usted que tiene más conocimiento que todos nosotros, ¿qué usted podría decirnos en relación a este, cómo se relaciona Ezequiel 2 con el resto del libro de Ezequiel? Claro que sí. Es muy sencillo. Bueno, ustedes saben que, como lo dijo el hermano diácono, Ezequiel es un profeta y además es un sacerdote. No algo muy común, ¿eh? Tener el privilegio de ser ambos profeta y sacerdote, porque cuando te oyen la palabra sacerdote o profeta, no es una cosa simple. Eso tenía una escuela de los profetas que tú tenías que ir y durar ahí. Ahí te especializan en estudio profético de la palabra. Igual para ser un sacerdote, ustedes se recuerdan de, de Elí, que tenía Samuel. Tú tenías que vivir ahí, aprender el sacerdocio de otro sacerdote, estar al lado, ser educado. Entonces, no es una cosa simple y llanamente así. Entonces, esto se relaciona en que, bueno, Dios le da una profecía en el primer libro, aquí le da otra y le da un mandato a Ezequiel. ¿Y de qué trata el libro entero, bueno, de Ezequiel? Primeramente, los primeros libros, como usted enumeró, del 1 al 24, es el juicio al pueblo de Israel Ujú. por su pecado. El segundo es al juicio de la nación alrededor de Israel. Y el tercero es la restauración de su pueblo y aquellos que desean crecer Ujú. y creer Perfecto. en Dios. Entonces, desde el principio a fin está relacionado en profecía, porque, y profecía profunda, por ejemplo, la profecía del primer libro que vimos, una máquina inmensa con 4 figuras, y entonces, como yo he dicho antes, es un libro a veces difícil porque muchas personas se tienden a tener temor. Y es algo bien simple, ¿no? Cada cosa tiene un símbolo de la cosa de Dios, ¿entiende? Por ejemplo, aquí el rollo que se traga Ezequiel en el capítulo 2 simboliza que nosotros debemos digerir la palabra de Dios, Ujú. debemos literalmente comérnosla, pero en asimilación, ¿no? Hacerla nuestra y así sucesivamente. A ver, muy correcto lo que acaba de establecer el pastor. Es decir, aquí en el capítulo 2 ¿no? Está estableciendo una base, y el todo para el resto del libro, Y recuérdese que al final, como dijo el pastor, nos vamos a enfocar en
en la restauración de Israel y la justicia de Dios. Entonces, Dios nos está preparando para eso y le da esa misión especial a Ezequiel y nos está diciendo cuáles son las herramientas que él toma, ¿verdad? Bueno, primeramente él le dice en la introducción del capítulo que recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el versículo 10 le habla del rollo, ¿verdad? Que nosotros debemos digerir, aprender, aplicar, explicar y la palabra de Dios en todo momento. Es decir, el Señor nos está preparando hoy para que seguimos luchando en este camino, aunque no va a ser fácil, porque Él no está diciendo que este pueblo es rebelde. ¿Sí? Entonces, la mayoría de personas que no conocen al Señor se resisten muchas veces a que nosotros llevemos este mensaje, pero no debemos cansarnos nunca, ¿no? Porque la gracia de Dios está con nosotros. Tenemos otra pregunta. Bueno, vamos a darte esta pregunta al hermano René. Entonces, René, ¿qué aplicación práctica podemos sacar de Ezequiel 2 en nuestra vida diaria? Es decir, ¿cómo podemos aplicar estos conocimientos que hemos revisado, que hemos analizado, que hemos discutido en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos aplicar eso? Primeramente, yo, lo que dijo el ministro al principio, que no comamos la palabra de Dios, pero no que nos la comamos como comida, sino que asimilemos la palabra, que la estudiemos, que la escudriñemos, así como dice Juan 39 y 40, 5, 39 y 40, escudriñar las escrituras porque a vosotros les parece que ya tenéis la vida eterna. El 40 dice, mas no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es decir, debemos de escudriñar las escrituras, aprenderlas, tratar de asimilarla y mantenerla con nosotros, porque al estudiar, escudriñar las escrituras, es como conocer a nuestro Dios y a su Hijo Jesús. Y además también otro mensaje que está expuesto en este capítulo es que debemos estar listos por si Dios nos envía a predicar la palabra a alguien. Amén. O llevar el mensaje a alguien, o nos envía a hacer un bien a alguien. Tener nuestro corazón abierto para escuchar la voz de Dios. Dios nunca le va a decir a usted que haga nada malo, siempre va a decir que es algo bueno, y quizá algo bueno que le es incómodo a uno. Por eso es que debemos estar siempre abiertos y a que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, a veces Dios me ha dicho en mi corazón, aunque yo no he tenido mucho dinero, regale este dinero a alguien. O, por ejemplo, el ministro estaba una vez orando y para que le mandaran un dinero a una persona. Entonces, ese mismo día en la iglesia él oró para ver si Dios le tocaba dinero a alguien, le tocaba el corazón a alguien o me tocaba el corazón a mí para yo donar un dinero. Y yo de mi corazón me vino a una vez, oh, René, dona este dinero para ese muchacho que el ministro estaba mencionando ahí. Entonces, ¿por qué? Porque yo estaba abierto a escuchar la palabra de Dios como yo sabía que era de Dios. Entonces, sabemos cuando la cosa es de Dios, porque usted no se puede negar, usted dice, hay que hacerlo. No importa si hay mucho o hay poco. Que Dios lo bendiga a todos. Amén, amén. Bueno, en resumen, eso podemos aprender que debemos ser obedientes, ¿verdad? A Dios y compartirlo con los demás. No importa que sea difícil, que las cosas va a haber obstáculos, que las personas se resisten, debemos seguir siempre adelante. Vamos a ver entonces aquí unas pequeñas conclusiones que le he preparado. Dice, la distinción del Hijo del Hombre resalta la humanidad de Ezequiel y su dependencia del poder de Dios para cumplir su misión. Es decir, yo creo que, si no me equivoco, en el versículo 7 dice que señala el Hijo del Hombre también. Jesucristo también usó esa expresión, ¿verdad? En el Nuevo Testamento del Hijo del Hombre. Es decir,
aquí Dios usa esto como para hacerlo más humano, más entendible, esta cosa, este mensaje que no tiene. El llamado de Dios a Ezequiel enfatiza la importancia de la obediencia y la sumisión a la voluntad de Dios, incluso cuando se enfrenta a circunstancias difíciles. Escuchen eso, ¿verdad? Ustedes han visto en este capítulo que Dios le dio una transmisión a Ezequiel, pero que estaba bregando con muchos obstáculos porque era un pueblo rebelde. Es decir, pero debemos estar dispuestos y prepararnos para seguir luchando. La visión del rollo escrito por dentro y por fuera simboliza la naturaleza integral del mensaje de Dios y su profundo impacto en el pueblo. Es decir, nosotros debemos aprender, digerir, predicar, llevar ese mensaje de salvación a los demás. Eso es lo que Dios nos está hablando aquí. El poder del Espíritu sobre Ezequiel demuestra que Dios equipa a aquellos a quienes llama para llevar a cabo su obra. Es decir, Dios no te va a mandar a ti desarmado a hacer una obra, una misión. Él siempre te equipa, ¿verdad? Y te da las herramientas necesarias que necesitamos para que seamos triunfadores en ese camino. El papel del profeta como mensajero subraya que la eficacia del mensaje depende en última instancia de Dios, no de las habilidades del mensajero. Exactamente, si Dios no te prepara a ti, si Dios no te da esa herramienta, si Dios no te da el Espíritu Santo, si Dios no te está guiando, Dios es perfecto, nosotros somos imperfectos, ¿verdad? Entonces usted no va a ser exitoso llevando a cabo la misión. Es decir, eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí en este capítulo de Ezequiel 2. Entonces, en esencia, Ezequiel 2 revela un poderoso mensaje de la soberanía de Dios y su compromiso inquebrantable con su pueblo. Recuérdense que el pueblo de Israel estaba, ¿qué? Rebelde. Pero Dios dijo, no, yo voy a luchar y lo voy a guiar. Lo voy a guiar. Entonces, incluso cuando se resisten a su palabra, y la experiencia del profeta sirve como recordatorio de la importancia de la obediencia, la confianza en el Espíritu de Dios y la máxima eficacia del mensaje de Dios, independientemente de la respuesta humana. Es decir, Dios, cuando te da una misión, te va a dar las herramientas, te va a preparar, te va a dar el Espíritu Santo, te va a guiar y para que tú seas exitoso, aunque la situación la podemos ver difícil, nosotros siempre debemos depender de Dios y tener fe que el Señor va a prevalecer en todo. Es decir, si Él te da a ti un te manda algo a hacer una tarea, aunque tú la veas difícil, no, confía en Dios, porque así que de la tal manera que preparó a Ezequiel para que hablara a este pueblo rebelde de Israel en esos, hace miles de años, lo va a hacer contigo. Entonces Dios nos está mandando un mensaje muy claro aquí, que Él ha preparado a este profeta y a este ministro para que él lleve ese mensaje de esperanza y de salvación al pueblo de Israel para al final tú seas restaurado y restablecido. Bueno, yo espero que ustedes hayan aprendido algo importante aquí en este capítulo muy interesante. No sé si tiene alguna pregunta, algún comentario, hermano René, veo que tiene la mano. Sí, no, a mí yo siempre he estado curioso about la terminología de cuando Jesús le llaman al Hijo del Hombre y ahora el profeta. El ministro puede explicar eso porque yo nunca en verdad no comprendo bien la terminología, por qué Jesús se refiere al Hijo del Hombre y ahora lo veo en Ezequiel también. A ver si el ministro puede explicar brevemente cuál es el significado de que a Jesús le dicen el Hijo del Hombre y también ahora a Ezequiel el Hijo del Hombre. Ustedes saben que hay cosas culturales, entonces para mí es muy común en la cultura israelita del tiempo bíblico referirse al Hijo del Hombre como para dar un tono de importancia, ¿no? Claro, en el caso de Jesús, cuando él hablaba en la tercera persona, porque para no decir yo,
para no referirse a sí mismo. Pero la terminología del Hijo del Hombre, ustedes recuerdan que hay un versículo en Proverbios que dice, ¿quién creó la tierra y los mares? ¿Quién empuñó el viento en su mano? ¿Cuál es su nombre? Y el Claro. nombre de su hijo, si lo sabe. Eso está en Proverbios y se está refiriendo a Dios y a Jesús. Entonces, es una terminología para dar importancia. Por ejemplo, cuando Jesucristo iba caminando, que estaba pasando por los leprosos le voceaban, ven David, hijo de David. Pero él, en esencia, él no era hijo genético de David, pero para dar la importancia y la relevancia que tenía ese hombre delante de los demás, los referían como hijo de David. Ten misericordia de nosotros y si te place, sánanos. Ven David, has reigned with us, ¿verdad? Ten piedad de nosotros y si te place, sánanos. Entonces, son ilustraciones. Yo estaba tratando de buscar una terminología como dominicana que tenga un significado más o menos. Quizá la tía nos puede ayudar, no sé, pero tía, su micrófono está bloqueado. Como hay terminología que nada más los dominicanos usamos, que nosotros, que es de nuestra cultura. Y y es bueno, ¿qué dice? Que más sabe, por ejemplo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? Es un dicho dominicano, culturalmente. Tú se lo dices a otra gente y no lo entiende. Y así hay muchos dichos de la cultura. Entonces yo creo que la terminología del Hijo del Hombre es un poco más con referencia a la cultura de israelista, hermano. Gracias. Bueno, entonces, eh, si no hay más preguntas, algún comentario, primo, ¿cómo se sintió usted, primo, hoy? ¿Usted aprendió primo Valdo, aprendió algún conocimiento nuevo hoy? Claro, claro. Y eso nos indica de que tenemos que seguir eh, el mandato de Dios y tratar de coordinar lo más que uno pueda la escritura, como dice el Evangelio, ¿verdad? Entonces, y estar siempre positivo para servir y para estar dispuesto a seguir la buena obra, la Me, cosa buena de Dios. Me encanta algo, primo Waldo, con el permiso del diácono que usted ve. Usted ha tomado el liderazgo de invitar a José Graviel, no solamente a continuar la obra que estamos haciendo, pero también a ser Sí, partícipe de las obras. Y él está aquí, ya ha estudiado la palabra con nosotros y yo eso le encomiendo eso, porque eso es lo que está hablando aquí, que nosotros debemos compartir la sí. palabra de Dios con los demás. Entonces, en esencia, por hecho, usted está haciendo eso por medio de José Graviel y lo felicito y siga adelante. Y cada uno de nosotros debiera hacer eso, compartir la palabra, traer, a veces es difícil para alguna persona poder hablar. Entonces, tráigalo al estudio bíblico, que aquí le hablamos de la palabra. ¿Usted me entiende? Sí. Deje que la palabra de Dios sea la que hable y no se preocupe. Entonces, con una simple invitación, a veces la persona viene. Eso yo lo felicito, primo, por ese liderazgo y a José Graviel también por ser acto de presencia y no solamente aquí en el estudio. Este muchacho, siempre que yo he ido a Matavieja, me ha ayudado hasta hacer, me ayudó a hacer un cemento de la escuela, me recuerdo, atrás, de un pronto a otro. Así siempre está dispuesto para ayudarme cada vez que yo vuelvo allá. Gracias por su servicio. Yo en el servicio en el sermón que tuve, le di gracias acá a Tía, le di gracias a Marisol y a todos ustedes le agradezco su trato y su trabajo por Cristo y sabiendo que el trabajo en Jesús no es en vano. Eso dice la Sagrada Escritura. Yo le agradezco eso de corazón y ya nos estamos preparando para el año que viene para ver si extendemos un poquito más a otras comunidades, hacer operaciones médicas, sea en la capital, allá mismo, en San Francisco y así. Queremos esparcir, tenemos que crecer, debemos seguir creciendo. Y eso se hace cuando se hace en hermandad y cada uno pone su piedrita, como decimos nosotros. Yo le agradezco mucho eso de corazón, su trato a nosotros y a cada uno del ministerio. Gracias, primo. Gracias, José Graviel. Gracias, tía.
por ese amor incondicional. Le damos gracias a cada uno de ustedes y le pido a Dios que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Y para concluir este estudio, vamos a ponernos en actitud de oración y vamos a tener a Primo Valdo que nos lleve en oración Gracias. para concluir. Señor Jesús, te damos las gracias por este estudio, Señor, que nos ha permitido hoy, Señor. Danos el entendimiento, Señor, danos la fortaleza que tuvo Ezequiel, Señor, para oír el llamado de Dios, Sí, Señor. para seguir tu palabra, Señor Jesús. Guíanos, protégenos en nuestro camino, Padre Santo. Tú sabes, Señor, cada una de la prioridad, Señor, que estamos, Señor, en la vida. Danos lo mejor, danos salud, danos la dirección tuya, Padre Santo, para seguir adelante. Te lo pedimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Buenas Gracias, noches. diácono. Gracias por ese buen estudio. Que Dios me lo bendiga a todos. Bendiciones.